Por lo tanto, dice Pablo, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Bueno, en otras palabras, no podemos dar lo que no hemos recibido. Tenemos que recibir la gracia para poder mostrar gracia. Tenemos que recibir el perdón de Dios para poder perdonar. Podemos recibir el amor de Dios para poder amar. Entonces, si no andamos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, nada de esto es posible. Y por eso el anciano tiene que ser una persona que anda con Cristo, una persona que tiene una vida devocional, conversando con Cristo diariamente, leyendo su palabra, recibiendo su amor y gracia y caminando en sus oraciones, recibiendo constantemente esta gracia para poder tratar a otras personas con la misma gracia que nosotros hemos recibido. En resumen, la primera cualificación es la mayordomía de mí mismo. Si voy a poder influenciar a otros por Cristo, para que sean discípulos disciplinados de Cristo, entonces, dependiendo yo de la gracia de Dios, yo necesito exhibir una medida saludable de fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Bienvenidos a todos. Otra vez estamos aquí considerando los requisitos que Pablo nos enseña en la palabra de Dios acerca de los requisitos o las características que la Biblia requiere de un anciano. Ya hemos tocado el tema de la mayordomía de uno mismo, es decir, dominio propio. Muchas de las características que Pablo menciona en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito 1 tienen que ver con autodominio, con la necesidad de que el anciano tenga control de sí mismo. Y en esta lección seguimos con los requisitos de carácter, porque estamos en esta categoría, la primera categoría entre las tres categorías: carácter, competencias, teología. Pero ahora seguimos con carácter y con la necesidad de ejercer la buena mayordomía del hogar. Hermanos, no puedo exagerarme, no puedo decirles que tan importante es este tema, porque si no hemos aprendido a vivir la vida cristiana en casa, jamás debemos de tratar de guiar la casa de Dios. Entonces, en casa tenemos muchísima responsabilidad como hombres, especialmente los hombres casados. Tenemos la responsabilidad de cuidar y de proveer para el desarrollo espiritual de nuestra esposa, amarla y tratarla con ternura, así como Jesucristo nos trata a nosotros. Pero también tenemos una gran responsabilidad de disciplinar en buen sentido de la palabra a los hijos nuestros, disciplinarlos y criarlos en el pacto, criarlos en el Evangelio, criarlos según la sabiduría de Dios, porque esto es precisamente lo que tenemos que hacer en la iglesia. Tenemos que supervisar el crecimiento espiritual de la casa de Dios. Entonces, ¿dónde aprendemos a hacerlo? En nuestros hogares. Entonces, vamos a dividir esta responsabilidad acerca de la mayordomía del hogar entre cuidado de la esposa, hablando de la fidelidad exclusiva, el cuidado y desarrollo de los hijos, alimentándolos, disciplinándolos, y también vamos a hablar de la hospitalidad, porque Pablo mencionó esto como requisito para el anciano, que ejerza hospitalidad principalmente basado en su hogar. Pero es tan importante esa parte que vamos a apartarlo y considerarlo en la siguiente lección después de esto. En esta lección vamos a tratar la fidelidad exclusiva y vamos a tratar la necesidad de alimentar y disciplinar en la fe a los hijos. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias porque tú nos has
dado esta gran analogía del hogar para que entendamos lo que tú deseas ver en tu hogar, la casa de Dios que se llama la iglesia. Ayúdanos a vivir según estos requisitos, según esas características. Danos la gracia para poder amar a nuestras esposas. Danos la gracia para poder madurar, crecer, criar en la fe a estos hijos que tú nos has entregado. Ayúdame a enseñar esto con claridad y con amor. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, antes de comenzar con mis comentarios acerca de estos puntos, quisiera leer lo que Pablo nos instruye con respecto a este tema. Primera a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. Se dice, y es verdad, si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Muy bien. Que Dios bendiga esta porción de su palabra y que nos ilumine el significado de esas palabras. En esta clase vamos a considerar o contemplar los siguientes puntos. Explique con sus propias palabras el porqué de este requerimiento de saber gobernar su propia familia. Piénselo bien. Tome notas. Es que escribe algo. ¿Por qué este requisito? B. ¿Cuáles son las implicaciones del requisito de ser esposo de una sola mujer? ¿Por qué este requisito? Piénselo. C. Explique el papel idóneo de un padre maduro en la fe según 1 Timoteo versículo 3, versículo 4 y Tito 1, versículo 6. ¿Por qué es necesario este requerimiento? Recuerdas que este requerimiento dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Piénselo. ¿Por qué este requisito? D. ¿Por qué es la hospitalidad un requerimiento para el anciano y la necesidad de tener buenas relaciones con el prójimo? Pablo menciona estas dos características. Tiene que tener buenas relaciones con los de afuera de la iglesia. Interesante, ¿no? Y también menciona el requisito. Tiene que ejercer la hospitalidad. Vamos a considerar lo que es la hospitalidad en esta lección. Bueno, también hemos visto en este mismo pasaje la palabra administrar o gobernar. Es un concepto sumamente interesante en la palabra de Dios y también en la literatura griega del primer siglo. El término traducido gobernar en el versículo 4 en griego tiene varias significancias muy ricas. Según el erudito Karl Regensdorf, en su artículo en el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, dentro de la literatura bíblica y extrabíblica del primer siglo, el término puede significar estar de pie enfrente. Entonces es un líder, el anciano es un líder. Ir primero, dirigir, gobernar, conducir, arreglar, ejecutar, aceptar, proteger, cuidar de, ayudar, avanzar. Entonces tiene todos estos significados. Entonces el anciano tiene que ser en un sentido un líder, estar enfrente, iniciar, sobrever, son las cualidades de un líder.
En Romanos 12, el versículo 8, el término en algunas versiones se traduce administrar, que significa guiar con obras de amor. Hay que entender y recordar que el liderazgo bíblico, según Jesucristo, es servir. El número uno, el que es más grande, es el que sirve. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, el término se refiere a los ancianos que trabajan entre vosotros y os presiden. Entonces el anciano preside o os amonestan. Es decir, también a veces tiene que corregir a los hijos de Dios que están pecando. Dice que tiene que ejercer este papel diligentemente o con esmero, según Romanos 12, el versículo 8. Aunque el ministerio pastoral en la iglesia es un ministerio servicial caracterizado por mansedumbre, como ya hemos visto, hay cierta autoridad que lo acompaña. No se puede esperar que el ministerio de disciplina se practique en la iglesia si el anciano no ha aprendido a practicarla en el hogar. Esta oración se quita del comentario de uno de mis favoritos comentaristas, se llama Juan Stott. Y según mi punto de vista, la razón por tener este requisito, es decir, gobernar primero su propio hogar, la razón por tener ese requisito no es que el anciano tenga una pluma extra en su capa porque tenga una linda familia. Más bien, la razón es que el anciano pastor se portará de una manera similar en la iglesia, tal como se comporta en su casa. Entonces no cambia. Si es de una manera en la casa, va a seguir con la misma manera, el mismo estilo, tratando de gobernar, administrar, sobrever la iglesia. Si es demasiado exigente con su esposa y niños en la casa, con el paso del tiempo probablemente será severo y legalista con los miembros de la iglesia. Y eso puede ser muy problemático. Si es permisivo en una casa, será titubeante e indeciso cuando enfrente situaciones que requieran una palabra de amonestación o disciplina eclesiástica en la casa. Eso también es muy problemático, porque no es en mi opinión, es una cosa bien problemática cuando un anciano que debe de estar ejerciendo cierta administración o hasta la disciplina eclesiástica, cuando él se porta muy tímido o casi como cobarde y no hace nada, entonces eso tampoco no funciona. Entonces no debe ser ni demasiado exigente ni tampoco permisivo. Si no tiene una vida devocional en casa, el anciano, o la persona, o el candidato que estamos considerando a ser anciano, si no tiene una vida devocional en la casa, si no está desarrollando su propia relación con Jesucristo, y si no tiene un discipulado con sus propios hijos, ¿cómo podrá tenerlo con la familia de Dios? No lo va a tener. No, el pastoreo y supervisión que ejerce el anciano en la iglesia se aprende en casa, se ejerce primero en casa, y por eso el requisito. El lugar es el contexto y el lugar de adiestramiento para un liderazgo piadoso que se administra sobre el rebaño de Dios. ¿Me explico? Muy bien. La mayordomía del hogar incluye estas tres cosas. El cuidado de la esposa, tiene que ser hombre de una sola mujer. El cuidado de los hijos, tiene que enseñarles a los hijos a ser respetuosos. Y el cuidado de las relaciones con el prójimo. Vamos a separar ese punto C y vamos a considerar ese punto bajo la siguiente lección. En esta lección vamos a tocar el cuidado de la esposa y el cuidado de los hijos. Primero, el cuidado de la esposa. Dice el requisito, marido de una sola mujer. Bueno, vamos a examinar históricamente lo que han sido las varias interpretaciones de esta frase, una exégesis. La primera son excluidos de ser ancianos
los que nunca han estado casados? Bueno, nuestra respuesta a este punto es que la Biblia bendice a ambos llamados. Sin dar una exégesis muy extensa, Dios bendice el celibato, o a algunos solteros también han sido llamados a servir, así como el apóstol Pablo y Cristo mismo. y también bendice el papel del hombre casado en 1 Corintios 7. Los dos son llamados de Dios. El segundo punto, la segunda interpretación histórica, es que son excluidos los que cometen poligamia. Pero nuestra respuesta es que probablemente Pablo no tiene en mente esta práctica, puesto que no hay evidencias históricas que los cristianos practicaban la poligamia en el primer siglo. Sin embargo, esta interpretación se ha probado a ser útil en las áreas a donde avanzaba el Evangelio, cuyas culturas sí la practicaban. En esas situaciones la Iglesia admitía a los poligamitas como miembros, pero no a la ordenación. Y yo no quiero meterme en el tema porque es sumamente complicado, porque históricamente las iglesias han tratado de varias maneras este problema, pero nuestro punto ahora es que probablemente no tenía en mente ese punto Pablo por mencionar que el anciano gobernante debe ser marido de una sola mujer. 3. Son excluidos los divorciados que se han casado de nuevo. Probablemente que no, porque parece que Jesús permitió la posibilidad de casarse de nuevo a la víctima inocente en los casos de la inmoralidad. Interpretación personal. Yo sé que es un tema sumamente complicado, pero y Pablo, en los casos en que el no creyente no quiere continuar en el matrimonio, Pablo dijo en ese contexto en 1 Corintios 7 que en esos casos la víctima abandonada está llamado a la paz, implicando quizá que también ya está libre para casarse de nuevo porque es víctima del abandono. Y en esos casos, si la persona se casa de nuevo, en este caso un hombre se casa de nuevo, entonces no necesariamente es excluido de este oficio de anciano gobernante. Y bueno, este tema es sumamente complicado y cada caso tiene que ser evaluado basado en sus propios méritos, y ojalá que ustedes puedan estudiarlo más a fondo. Y también Richard Ramsey al final de esta sección tiene muy buenos comentarios con respecto a este tema. Pero en todo caso, si un hombre divorciado y casado de nuevo aspira a ser anciano, es necesario determinar si su divorcio se conformó al criterio bíblico. Quizás fue divorciado antes de llegar a ser cristiano, por ejemplo. Y si no, discernir si él se ha arrepentido de su error. Entonces vamos a suponer que un hombre se ofrece como candidato y es un hombre como cristiano que ha experimentado el divorcio. Entonces hay que considerar si su divorcio se cabe dentro del criterio que Cristo permitió y también de Pablo permitió en 1 Corintios capítulo 7. Y en todo caso, si no, entonces hay que discernir si el hombre en verdad se ha arrepentido de su error. Es sumamente importante porque lo que yo he visto en mi obra pastoral es que si un hombre divorciado llega a ser anciano gobernante, a veces ese hombre se muestra muy tímido para dirigirse a los mismos casos en los miembros de la iglesia. A veces no quiere ni aconsejar a la persona que está a punto de divorciarse, o es inútil, se mantiene silencio porque tiene culpa y su conciencia le aflige. Entonces eso puede ser resuelto por la gracia si el hombre en verdad se ha arrepentido de su error y mantiene una conciencia buena y está dispuesto a aconsejar a los que están a punto de divorciarse, pero no tienen ninguna base por la cual divorciarse. No sé si me entienden o no, pero este punto puede ser sumamente complicado, pero es importante que cualquier que llegue a ser anciano
tenga una conciencia limpia, buena en cuanto a este tema, para poder ser útil como consejero, como pastor, supervisando el prado de Dios en la iglesia. Muy bien. Y la última es la que nosotros aceptamos. Son excluidos los que son culpables de la infidelidad matrimonial. Bueno, eso debe ser obvio. Si un hombre recientemente se ha cometido adulterio, entonces es que, o si está sirviendo como gobernante y comete adulterio, se descalifica de inmediato. Estamos de acuerdo con esta posición. Lo que Pablo debe de tener en mente es que el anciano sea ejemplar como modelo de un esposo que se dedique a una sola mujer, su compañera en el pacto del matrimonio. Este hombre tiene ojos solo para su propio cónyuge y es fiel para proveer a su familia, así como Pablo enseña en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Así se califica para cuidar a la familia de Dios. Tiene que mantenerse fiel, leal, devoto, dedicado, ojos para su esposa y para que sea ejemplar para los demás hombres y mujeres en la iglesia. Muy bien, voy a seguir exponiendo este punto porque para mí es un tema sumamente importante. Para mí no hay tema que ilustre mejor el contenido y la gracia del Evangelio. La analogía bíblica número 1 es el matrimonio. ¿Me entienden? El matrimonio es la analogía número 1, bíblicamente hablando, de la relación que existe entre Dios y la iglesia. Y muchos textos bíblicos enseñan esto. Libros completos, así como Oseas y Cantares. Los primeros 3 capítulos de Jeremías. Capítulo 2 de Malaquías. Capítulo 5 de Efesios. En muchos textos, en especial los capítulos 5, 6 y 7 de los Proverbios. Y todos estos textos presentan al matrimonio, el pacto matrimonial, como la analogía número 1 de la gracia que se exhibe en el pacto de Dios con su pueblo. Para usar una frase prestada, el cuidado de la esposa es la materia principal del Evangelio. En otras palabras, no hay analogía más frecuentemente usada en la Biblia entera para expresar la gracia y amor incondicional de Cristo para con su novia, la iglesia, que la del pacto de matrimonio entre un hombre y su mujer. Esta analogía o metáfora es el tema central de varios libros de la Biblia, ya mencioné. Y aquí está 1 Pedro 3 y Colosenses 3 y Apocalipsis 19, en el cual Cristo se va a casar con su novia, la iglesia. Capítulo 19 y capítulo 21 de Apocalipsis. Es que en el pacto de gracia que hizo Dios con su pueblo, tal como el pacto que el hombre hace con su compañera, la promesa y voto, juramento de fidelidad hasta la muerte es el atributo principal de ambos pactos. Dios con la iglesia y el hombre con su esposa. El pacto de fidelidad en el matrimonio es un mero reflejo del pacto de gracia que Dios hizo. Además, es el contexto en el cual aprendemos a poner en práctica la gracia y el amor divino del Evangelio. Ustedes que están casados me entienden. Si podemos aprender a perdonar a nuestras esposas, si podemos aprender a amar a nuestra esposa así como Cristo nos ama, si podemos aprender a mostrarle a la esposa la gracia que hemos recibido de Jesucristo, ya entendemos el Evangelio. Entonces ejercemos, manifestamos, practicamos el Evangelio, practicamos el pacto de gracia, principalmente con nuestra mujer. El pacto de fidelidad en el matrimonio es un mero reflejo del pacto de gracia que Dios hizo. Además, es el contexto en el cual aprendemos a poner en práctica la gracia y el amor divino del Evangelio. Por eso se dice que el matrimonio es la materia principal del Evangelio.
en su pacto de gracia con nosotros. Dios nos prometió el cosmos, nos prometió todo, nos prometió que podamos compartir la gloria de Cristo, es decir, el privilegio de compartir la gloria de Cristo eternamente. Es más, Dios se juró a sí mismo para cumplir a su promesa, diciendo que Él mismo estaba dispuesto a ser destruido. Me refiero a Génesis 15, derramando su propia sangre, si eso fuera necesario para cumplir con su promesa. Y así lo hizo, fue necesario. Y Dios se sacrificó a sí mismo para poder mantener una relación permanente con su novia, nosotros. Increíble, ¿no? Hay que leer esto en Génesis 15, Hebreos 6. Mis hermanos, Cristo es nuestro modelo y héroe valiente que nos muestra cómo ser hombres singulares y únicamente enfocados en nuestra esposa para amarla, cuidarla y ser fiel y solo a ella. Veamos cómo los siguientes pasajes elucidan esta verdad. Ya mencioné el libro de Oseas, del profeta Oseas, del sermón que Dios insistió que Oseas predicara. Recuerda que él tuvo que casarse con una prostituta que le era infiel. Aprendemos a ser fieles a nuestra esposa y tratarla con ternura, siempre perdonándola, no importando qué tanto ella nos decepcione desde nuestro punto de vista. Bueno, me refiero a mis experiencias como consejero para los matrimonios, y cuando vienen las dos, el hombre y mujer, la primera posición que ambos tienen es que no, es que yo soy la víctima, no, yo soy la víctima, él me ha ofendido, no, entonces está en el debate de quién es peor. Pero el Evangelio es al revés. Es que dice que lo que Dios nos está enseñando por medio del profeta Oseas es que no importa que tanto ella nos decepcione desde nuestro punto de vista, porque ella también tiene su punto de vista. La longanimidad de Dios con nosotros cuando nos prostituimos a otros dioses, me refiero a que leer los primeros 3 capítulos de Jeremías con respecto. Y el libro entero de Oseas exponen esta realidad y nos empuja a ser pacientes y tiernos a nuestras esposas como a vasos más frágiles. Vamos a leer este texto desde capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Aquí en el versículo 7, Pedro dice: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, y así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces Cristo es nuestro modelo y tratamos a nuestra esposa con ternura, así como Cristo nos trata a nosotros. Bueno, también Malaquías es el texto favorito mío. También voy a volver a leerlo. El último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías, capítulo 2, empezando con, todo el capítulo, pero comenzando con el versículo 10. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Entonces, lo que Malaquías nos va a enseñar es basado en el pacto de gracia que Dios hizo con nosotros. Judá ha sido traicionero al pacto. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob.
aun cuando le lleve ofrendas. Bueno, lo que Malaquías está diciendo es que Judá o el pueblo de Dios ha traicionado, le ha sido infiel a Dios. ¿Cómo? Por divorciarse de su primera esposa y casarse con una mujer no creyente. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía ustedes preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Fíjense cómo este profeta compara el pacto matrimonial con el pacto de gracia. Y cuando somos infieles al pacto matrimonial, Dios considera eso como infidelidad al pacto de gracia que Él ha establecido con nosotros. Pues, así, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Entonces, ¿por qué Dios ha unido el hombre con la mujer? Y para que lleguen a ser un solo cuerpo y un solo espíritu. Y es porque busca descendencia o simiente dada por Dios. Dios busca simiente, por eso quiere que nosotros mantengamos fieles en nuestros matrimonios, en nuestro pacto matrimonial, porque Dios quiere en este contexto que le creímos hijos para Él. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Ayer estuve hablando con un hermano que está sufriendo terriblemente porque su esposa se divorció de él y él queda abandonada y muy herida. Y yo le dije que yo entiendo, porque Dios mismo dice que Dios mismo compara el divorcio con violencia y el hombre se siente lastimado y como víctima de violencia. Y yo sé por las experiencias como consejero para matrimonios que cuando una persona es víctima de la traición o de la infidelidad o del divorcio injusto, esta persona se siente dolores en su abdomen, dolores físicos, porque es un acto violento que Dios aborrece. Y otra vez, hablando en términos positivos, la razón por la cual nosotros nos mantenemos fieles en el matrimonio, leales con la esposa del pacto, es porque Dios siempre se mantiene fiel con nosotros. No importa a Dios nuestra desobediencia, le importa, pero Él no cambia. Y el punto es que nosotros no cambiemos tampoco, no cambiamos en cuanto a la relación con nuestra esposa, y así llegamos a ser ejemplos para la iglesia. Cristo es nuestro modelo y héroe valiente en este aspecto. Y también del papel de Jesús, yo sigo adelante. El papel de Jesús como novio y nuestro futuro esposo, así como nos enseña Apocalipsis capítulo 19 y otro capítulo en Apocalipsis. Aprendemos a movernos hacia nuestra esposa, iniciando el amor sacrificial y reconciliador, porque siempre experimentamos a Cristo haciendo eso para nosotros, su novia, la iglesia. Bueno, quizás están ustedes muy familiarizados con Efesios 5, pero voy a leer algunos versículos
de este texto muy conocido. No leo todo, pero versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santo. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Muy bien, estas palabras son muy bellas, pero al mismo tiempo Dios le encarga al hombre esta gran responsabilidad de mostrar en su matrimonio el mismo amor que Cristo muestra para con su novia, la iglesia. Y Cristo siempre ama a su iglesia. Cristo se sacrificó a su iglesia. Cristo siempre inicia reconciliación con su iglesia. Cristo siempre busca y desea, anhela y busca intimidad con su novia, la iglesia. Jesucristo es mi modelo. Jesucristo me ha asignado a mí el mismo papel. Yo tengo que iniciar reconciliación. En la cultura enseña otra cosa. Dice que la mujer es más emocional. Y la mujer tiene la tendencia de hablar de la relación mucho más de lo que quiere el hombre, pero eso no importa. No estamos hablando de la cultura, estamos hablando del papel que Dios le ha dado al hombre a buscar a su esposa, a perdonar a su esposa, a iniciar reconciliación siempre con su esposa, a buscar intimidad con su esposa y cuidarla, amarla, así como se ama a sí mismo, como ama a su propio cuerpo. Interesante que Dios le ha dado al hombre estas responsabilidades de amor, de amor así como Cristo ama de manera incondicional. Entonces no estamos hablando de la perfección, pero él que llega a ser anciano tiene que entender esto. Tiene que entender que él mismo debe ser el modelo del amor divino, el amor incondicional para con su esposa. Él refleja que él entiende el amor, que él entiende el evangelio por la forma en que él ama y cuida y protege y alimenta a su propia esposa. Muy bien. De los Proverbios en particular, capítulo 5, no lo voy a leer, pero el autor bíblico habla en términos muy íntimos de la sensualidad que debe existir entre el esposo y la esposa. De esos pasajes y también de Salmos 16, versículo 11, que es una metáfora sexual. No estamos diciendo que la relación con Dios es sexual, pero estamos diciendo que el sexo es una analogía, es una expresión mínima, una expresión menos de la intimidad y el placer que nosotros podemos experimentar con nuestra relación con Jesucristo. Y de estos pasajes aprendemos que el amor sensual es solo una sombra y un adelanto de los deleites que habremos de experimentar en la consumación con Cristo más allá en el futuro. También de los capítulos de Proverbios, capítulos 5, 6 y 7, aprendemos acerca de la necesidad mortal de la infidelidad. Yo preparé una lista de como 27 consecuencias malísimas del adulterio. Aquí en el contexto de la santificación aprendemos que la experiencia de cultivar nuestra relación con Cristo y los deleites de esa relación es la mejor y quizás la única protección contra las codicias de la carne que destruyen nuestra intimidad con Cristo y con nuestra esposa. Y los hombres saben exactamente a qué me refiero. Nosotros como hombres quizás tenemos una tentación más fuerte en cuanto a la codicia. Y quizás la única cura es reemplazar este deseo pecaminoso con los placeres que solo se pueden experimentar en el contexto
cultivando la intimidad con Cristo mismo. Cuando somos satisfechos con Cristo, cuando experimentamos gozo y hasta placer en nuestra relación y en nuestro servicio a Jesucristo, las demás tentaciones no nos llaman tanto. Entonces, el remedio no es solo resistir, no, el remedio es reemplazar con lo mejor. Reemplazar estos deseos con el objeto de intimidad con Cristo mismo. Porque Cristo es nuestro escudo, Cristo es nuestra recompensa, Cristo es nuestro placer número uno y así nuestra protección primaria contra las codicias destructivas que trae las raíces del infierno, literalmente, del infierno en nuestros corazones y relaciones matrimoniales. Conclusiones. Como ancianos, pastores y obispos, el primer miembro de nuestro prado es nuestra compañera esposa. Si podemos aprender a administrar, es decir, ser mayordomos de la relación con nuestra esposa, amándola con un amor sacrificial e iniciador, siempre acercándonos a ella con gracia y ternura, celebrando sus intereses y ejerciendo liderazgo espiritual, lavándola y a nosotros mismos con la palabra de Dios y oración, entonces estaremos listos, preparados para pastorear el prado de Dios. Bueno, antes de seguir con el tema del cuidado de los hijos, que Pablo también obviamente menciona, quisiera compartir algunos comentarios muy personales. Algunos de ustedes están orando por mí y por mi esposa, sabiendo que mi esposa está sufriendo mucho por la enfermedad de demencia, pero eso también ha estado muy doloroso para toda la familia, pero por supuesto para mí, porque ha cambiado mucho mi relación con mi esposa, porque en estos momentos de demencia y de confusión es que no es capaz ella para responderme con el cariño y amor que yo deseo, obviamente. Pero lo que Dios está haciendo en mí, y esta es una de las razones por las cuales Dios permite que suframos ciertas pruebas. Siempre las pruebas son para enseñarnos más y más de cómo podemos llegar a la conformidad de Jesucristo. Las pruebas siempre muestran la disciplina de Dios, como dice el libro de Hebreos, para ayudarnos a compartir más de la santidad de Dios. Yo veo cambios en mí, yo veo la gracia de Dios colmándome, y apoyándome, sosteniéndome, y les confieso que yo amo mucho más a mi esposa que nunca. Cuando nosotros nos casamos, estuve arrodillado afuera del santuario de la iglesia donde nos casamos, meditando, arrodillado en Efesios capítulo 5, con mucha sobriedad, pensando que es que ya tengo que poner en práctica lo que enseñan estos textos. Pero no me imaginaba hace 46 años que tanto iba a tener que poner en práctica estas enseñanzas. Pero yo le doy gracias a Dios por su gracia. Le doy gracias a Dios por su paciencia conmigo y por su fidelidad conmigo y por la gracia que siempre me ha mostrado, el perdón que siempre me ha dado. Y ahora, con corazón lleno, quisiera darle todo esto a mi esposa, que en estos momentos de su enfermedad es incapaz de responderme. Y eso no me importa, porque aun cuando estuve manejando esta mañana a esta sesión para grabar esta clase, estuve orando por ella, llorando, pidiéndole a Dios que Dios la bendiga, que no la deje sufrir, pero que me ayudes a mí a amarla, así como Cristo ama a la iglesia. Y no les comparto esto para vangloriarme para nada, porque Dios sabe que tan pecador que sé, pero les confieso que Dios usa este tipo de experiencia para enseñarnos mucho
acerca de su gracia y mucho acerca de las buenas nuevas del amor de Jesucristo. Bueno, que Dios le bendiga y otra vez muchísimas gracias por sus oraciones y por su apoyo, y porque en verdad son días bastante difíciles.